Pero ¿cuál es la base de todos los miedos? Ok, ahí nada más quisiera parafrasear un poquito. El miedo es como la antenita que nos dice que estamos en peligro. Ok. Es muy importante reconocer el miedo, porque es como la pauta que te dice qué camino tomar. Uh-huh. Hay un dicho que dice que los verdaderos valerosos son aquellos que actúan a pesar del miedo, uh-huh. No los que como el borras dicen yo no tengo miedo y pumba te las vas y te enfrentas a cosas que... Sino que lo haces consciente y dices con todo el miedo. La inteligencia real es que con el miedo sea tu maestro y te diga por aquí no o por aquí sí. Uh-huh. El miedo sano, ¿no? O el miedo que es más biológico y real. Uh-huh. El neurótico o el ya fijado, el desfasado, el paranoico, uh-huh. Ese es un miedo que en todos lados ve peligro y entonces es la persona que no se mueve. O sea, okay. Son como los dos extremos. Uh-huh. Y nosotros lo que tenemos que buscar es, reconocer mis miedos, entender que a lo que tengo miedo hoy es a sentir el dolor. Y lo que trato de evitar es sentir el dolor. Ese dolor que sentí de niño tan devastador, de miedo a muerte, que si no lo he trabajado, pues está ahí, agarrado así y no queriendo tocar el dolor porque fue un dolor de experiencia de muerte. Okay. ¿Sí? Cuando hacemos trabajo terapéutico, lo que hacemos es ir a tocar a través de la catarsis o de la hipnosis o de la regresión o lo que sea, ese momento que fue fatal. Y con ese ejercicio es como si tiraras una liga o ejercitaras un músculo, que cada vez que vas a tocar ese miedo o ese dolor, te das cuenta que al contrario, sientes un gran alivio, se desprende de ti esa carga que estaba ahí atorada en tu cuerpo, te sientes liberado y es como orgásmico porque a pesar de estar sintiendo un dolor, sientes una liberación corporal y de tu espíritu maravillosa. Ese ejercicio es lo que hace que tu conciencia o tu psique empieza a decir, mira, pues no es tan malo. No está tan grave. No, al contrario, mira qué bien me siento. Y entonces ya el trabajo del terapeuta es que te des cuenta de lo bien que te sientes, de lo liberado, para motivarte a seguir tocando esos miedos y de esa manera crear la fortaleza interna, el callito, uh-huh. para que ya no sea devastador que te rechacen, no ser apto, ser excluido, no ser eficiente o todos esos miedos de los que hablamos hace un rato. Ok, pero ¿cómo? O sea, si nos regresamos un poquito y la gente que nos está escuchando, ¿cómo sabemos cuáles son nuestros miedos? Porque la gente a lo mejor dice, no, pues yo no tengo miedo. Claro, eso es muy o yo tengo miedo a subir un caballo o a la velocidad, pero no hay miedos más importantes. ¿Cómo los descubres? Bueno, aquí tenemos que regresar a lo que ya habíamos hablado en otros programas. Depende de las 3 personalidades, ¿sí? O sea, la expansiva, que es la voluntariosa, esa no siente el miedo. Okay. ¿Por qué? Porque lo que quiere es nunca sentirse impotente y desesperanzado, en caos y en confusión. Sentir esas 4 cosas, impotencia, desesperanza, caos y confusión, es la muerte. Okay. ¿Por qué? Porque fue un niño que vivió en un entorno con mucho caos y confusión y sintió que sus padres no eran confiables y que no lo iban a proteger y entonces se montó en su machito chiquitito y dijo, mejor confío en mí y en nadie más y aparte yo les enseño a estos tontos cómo vivir, ¿sí? Entonces esa persona está desconectada de su vulnerabilidad, de su debilidad, porque fue terrible sentirlo, ¿no? Sentirse tan vulnerable y tan desvalido. Uh-huh. Entonces, esa persona es la que cuesta más trabajo que reconozca que tiene miedo. Uh-huh. Pero el miedo mayor es amar, a entregarse, a ser vulnerable, a depender de otra persona, a sentir que no puede vivirse en el otro. Eso es lo más caótico para un expansivo. Claro. Sí. Ahí podría estar Trump. Exacto. Trump es un prototipo exagerado de un expansivo, voluntarioso, temerario, impositivo, dictador, un 8, ¿no? Sí, uh-huh. Claro. Uh-huh. Desintegrado. Bueno, ¿y qué otro tipo de miedo hay? Bueno, está el del tipo restrictivo, que es lo que no quiere sentir, es el rechazo o la desaprobación, y entonces va a pretender que él está más allá del bien y el mal. Que no tiene miedo. Y que no tiene miedo. Ajá. Sí, aparte hay una arrogancia enorme. Sí, pero no ataca ni nada, sino se retrae. Ese se retrae.
ese dice, ay, mira, esos estúpidos se están peleando. Ajá. Trompa es un animal, qué necesidad. Yo con mi sabiduría y con mi serenidad estoy más allá del bien y el mal. Ok. Sí. Eran expansivos, reservados, restrictivo, y el tercero. El estático es el que, ese sí, tiene mucho miedo, está muy consciente del miedo, lo exagera y con el miedo manipula. Pobre de mí, no puedo solo, ayúdame. Y es el chupacabras que siempre va a estar colgado de alguien para que lo proteja. Ay, Dios mío. Creo que tengo de los tres. Bueno, ¿y es normal que tengas un poquito de todo? O sea, si tienes de los tres, eres el expansivo, que según el burro es la pedrada. Ajá, ok. Dependiendo de con quién estés, te camuflajeas, porque la necesidad básica del voluntarioso, del expansivo, es hacer mi voluntad. Entonces yo me camuflajeo para que tú hagas mi voluntad, y dependiendo de qué intuyo que tú necesitas, yo te lo doy. Oye, pero ¿no será que todos somos así y usamos distintas estrategias? Somos general, yo siento mucho que la mayoría de las personas somos voluntariosas porque existimos, porque para vivir necesitas la voluntad. Entonces, la verdad es que detrás de todos siempre he encontrado que está el expansivo, solo camuflajeado. usas distintas estrategias. Exacto. O sea, todos estamos en el mismo rollo, pero ese miedo lo tapamos o no sintiéndolo, o exagerándolo, o evadiéndolo. Claro. ¿No? Okay. Que sería flee, eso, pelea, retrae o huye. ¿No? Son las tres características. Ok, y bueno, ya sabemos. O hasta el muerto, estático. Exacto, el estático. Sí, que es más fácil, ¿no? O sea, dices que ni me vea, caray, aquí me quedo quietecito y que ni me vea. Exacto. Oye, pero a ver, ¿hay gente que tiene más miedo que otras? O sea, o es nomás más conciencia de ese miedo, o sí está la herida más fuerte. Es que eso es bien difícil, porque una persona le puede decir, ay, yo tengo mucho miedo, pero puede ser muy manipuladora. Ok. Entonces, depende de su máscara o con qué esté identificado. Mira, por ejemplo, yo veo que las mujeres mexicanas nos cuesta mucho asumir que somos expansivas, porque como imagen de masa o socialmente es mucho más aceptado que seas manipuladora mustia y controladora por debajo del agua que abiertamente. Entonces, a una mujer mexicana le cuesta mucho asumir que es expansiva, y se enmascara mucho detrás del miedo, de ay, pobre de mí, no puedo sola, para manipular y para hacer que los otros hagan su voluntad, ¿no? Okay. No asume su poder. Uh-huh. O sea, entonces, yo creo que todos tenemos miedo igual, y unos los usamos de cierta manera y otros de otra. Unos de trampolín y otros de colchón. Sí. Para acostarte, ¿no? Sí, no, sí, y está unos muy buena. aparte también juzgamos mucho a los cobardes, ¿no? Y ay, qué cobarde eres, y qué horror, qué maricón. Y bueno, desde más si aquí somos afuera, ¿no? mujeres fuertes, a los hombres cobardes no se las perdonamos y los hacemos pedazos y los odiamos, y no nos damos cuenta que son nuestro espejo, y que si los escogemos como pareja, pues más. Y en todavía. cuestión de género es lo mismo, o sea, no hay hombres más miedosos que las mujeres, o las mujeres más miedosas que los hombres. ¿Es lo Yo mismo? siento que los hombres todos nos temen mucho. Es que es diferente. Las mujeres miedo a morirnos y los hombres a las mujeres. Y yo siento que es muy primario también, porque el hombre, pues su relación primaria fue su madre. Hubo mucha dependencia, hubo mucho vulnerabilidad, y obviamente eso les da horror volver a experimentarlo, ¿no? Aunado a que la madre es sagrada. Entonces, ¿cómo voy a aceptar o ver siquiera que mi esposa me está recordando cosas que odio de mi madre si a mi madrecita santa la tengo que amar? Claro. ¿No? Es perfecta. La mujer mexicana, otro arquetipo es adorada, incondicional, que ese es creo que el peor chantaje y que es hacemos. muy difícil, por ejemplo, yo con pacientes, ¿no? Hombres, que ya vivieron su catarsis, trabajaron con su mamá y ya sienten que ya lo superaron, ¿no? Yo ya vi a mi madre. Sí, que hagan otra vez como la conexión de que cualquier otra mujer va a volver a detonar las mismas cosas que tu mamá te hizo, les cuesta mucho trabajo, como dices, ¿no? O sea, es como, bueno, mi mamá fue de niño, ¿no? Ya hoy en día no tengo ese miedo a amar. Yo estoy bien, no pasa nada, o sea, y no es real. Yo siento que todos los hombres nos tienen mucho miedo, y tienen razón. ¿Tú crees que todos los hombres tienen miedo a las mujeres? Sí.
Yo creo que sí. Así lo podías afirmar, esta psicóloga. Salvo que lo hayan trabajado, pero mucho. Sí, bueno, pero entonces, ¿por qué ahora estamos en una sociedad machista, en donde la mujer es sumisa? Precisamente por eso. El guía del Pathwork dice que hubo épocas de matriarcado. Sí, claro, así empezó, ¿no? Y que las mujeres abusamos nuestro poder. Y entonces cuando los hombres tuvieron la oportunidad de tomar el poder, nos están castigando por haber hecho haberles hecho lo que hicimos. Sí, entonces ellos nos tienen tanto la pata en el cuello precisamente porque temen muchísimo nuestro poder. Si no habría por qué. satanizarían tanto lo femenino. O sea, le tienen tanto miedo la iglesia y muchas instituciones a lo femenino porque tienen recuerdos del poder que tenemos y en esta vida el poder de la madre tan grande, tan avasallador, tan omnipotente para el niño, que por eso Trump quiere erradicarlo, ¿no? Claro. Exacto. Claro, pues ¿Cómo sí. nos ha servido el señor Trump? Yo sí le estoy agradecida porque es más fácil explicar Nos cualquier despertó. patología gracias a él.